Señoras y señores, hoy esto es serio, ¿eh? Esto es de verdad, clase de geopolítica, para que vean que a esta plataforma se le puede poner un poco de conocimiento y no solamente estupideces, insultos, mujeres casi desnudas, lamiendo un micrófono y gente idiota, ¿no? Que solo parece que se golpean la cabeza contra la pared. Hoy vamos a tener una clase de geopolítica, aportando lo que sé y lo que ustedes tengan para aportar también. Vamos a hablar un poco de todo lo que está pasando, porque hay mucha desinformación, hay mucha mierda dando vueltas, hay mucha propaganda falsa, hay mucha fake news, hay mucho pelotudo y pelotuda suelta que cree que soluciona el mundo desde una publicación de Instagram. Había una muy graciosa que dice: instantáneamente Rusia, después de leer la publicación de Instagram de Sofía, que dice no a la guerra, y había un misil retrocediendo, ¿no? Y en vez de ponían todo un misilazo que rompía toda una ciudad, volviendo para atrás. Vamos a empezar a hablar, atención clase, vamos a empezar a hablar porque acá no, vamos a empezar diciendo lo que hay que decir, ¿no? Acá no hay ni buenos ni malos. Yo siempre digo que geopolítica, geografía e historia se estudian y se habla y se cultivan con un puto mapa en la mano. No quiero ver a nadie estudiando historia, estudiando geografía sin un puto mapa en la mano. ¿Cómo vas a hablar de, no, sí, cuando ibas al colegio? No, sí, porque resulta que Alemania en la Segunda Guerra Mundial tal cosa, porque en la Edad Media en Europa no sé cuánto, que porque Estados Unidos no sé qué, que porque América Latina y en África no sé cuánto, porque Japón, que la bomba de Hiroshima, que la de no sé qué. ¿Cómo vas a estudiar eso con nombres propios si no sabes dónde puta mierda están ubicados? O sea, y todo lo que esto significa, ¿no? Porque lo que vamos a hablar a continuación tiene que ver con que las cuestiones geopolíticas históricas tienen que ver con una geografía, con un lugar. No es lo mismo un país que está en el culo del mundo, como Argentina, que está en el culo del mundo literalmente. Miren lo que es esto. Si hubiera, para decirlo bien en sus dos variantes, un culo en el mundo, eso estaría acá, en Argentina, papá. Sería el culo mismo del mundo. Fíjate que todo está acá bastante centrado, todo muy junto, no sé qué. ¿Qué está lejos? Argentina. ¿Querés un culo? Anda al culo del mundo, vení a Argentina. Entonces, muchas cosas se explican porque de las cosas que pasan en Argentina, porque Argentina está en el culo del mundo. Si Argentina estuviera metida en el medio entre Francia y Andorra, y aplastamos un par de youtubers, ¿no? Sea de paso, que evaden impuestos, los problemas de Argentina serían otros, y las virtudes también serían otras. Entonces todo se explica en base a dónde están ubicados los países. Y por lo tanto, los fenómenos que suceden en unos o en otros tienen que ver por dónde están ubicados geográficamente. Así que siempre historia, geografía, geopolítica, mínimamente con un puto mapa en la mano, por favor. No quiero ver a nadie sin un mapa en este momento ubicados. Entonces, vamos a empezar a hablar de lo que está sucediendo actualmente, ¿no? Hay una situación, vamos a ubicarnos, obviamente, como lo hemos recién indicado en vivo. Vamos a divisar a dónde está Ucrania, ¿no? Ucrania está acá, ¿no? En el este de Europa, casi bordeando ya con la parte, bueno, Europa dura un poco más, hasta a Moscú se considera parte de Europa, la capital de Rusia. Tenemos a Ucrania acá, que es uno de los países más grandes geográficamente de Europa, pero que está al lado y comparte frontera, ¿no? Acá está la frontera negra con Rusia, que es el país geográficamente más grande del mundo. Sí, mirá todo lo que es Rusia, es enorme. Limita con China, bueno, está muy cerca de Japón, está muy cerca de Estados Unidos, porque cuando la Tierra es redonda vas para el otro lado y das toda la vuelta, ¿no? Está cerca de Estados Unidos, no está nada lejos, solo dividida por el Océano Pacífico. Y Rusia tiene fronteras con el resto de Europa. Entonces,
¿qué sucede? Esto es clave. ¿Por qué es clave para entender lo que está pasando? Porque si nos empezamos a ir hacia atrás, no hace tanto en el tiempo, hasta 1990, que fue cuando cayó el muro de Berlín, ¿no? Que acá está Berlín, dividía a Alemania y Berlín también en dos partes, la parte occidental, la parte oriental después de la Segunda Guerra Mundial, la parte este de Europa a partir de Berlín trazando una línea iba a pertenecer a la Unión Soviética y la parte occidental iba a pertenecer al mundo occidental, ¿no? A los países de la OTAN o aliados o europeos o como quieras llamarlo, y con la tutela de los Estados Unidos de América. Entonces, ¿qué sucede? Lo que pasa acá es que cuando cae el muro de Berlín, ¿por qué cae? Porque Rusia ya no era sustentable y no podía seguir compitiendo con el mundo occidental, o sea, principalmente con Estados Unidos, que eran los que llevaban ese duelo, ¿no? Esa guerra fría. No vamos a explicar acá todo lo que es la guerra fría y todo, pero básicamente la Unión Soviética cae, ¿no? Se transforma, cambia de gobierno, de paradigma. ¿Y qué hace eso? Primero que caiga el muro de Berlín, o sea, ya no había necesidad de separar a Alemania en dos, Alemania se vuelve a unificar, que es como la conocemos hoy, después de 1990, no hace tanto tiempo, hace 30 años nada más, cuidado, hace 30 años nada más, 2 años después nacía yo, así que imagínate. Entonces, ¿qué sucede acá? Se unifica Alemania y la Unión Soviética se desintegra. La Unión Soviética era integrada, Ucrania era parte de la Unión Soviética igual que Rusia, que era la principal nación que controlaba la Unión Soviética desde adentro, pero había otras naciones que también formaban parte, Bielorrusia, Lituania, Letonia, Estonia, Ucrania, Moldavia, bueno, etcétera, ¿no? ¿Qué sucede? Que se forman esos países, esas naciones nuevas, que están muy estrechamente relacionadas con Rusia, que es la madre Rusia, ¿no? La que todos conocemos como por las películas, por las historias y demás. ¿Qué sucede? Que cuando se cae el muro de Berlín y Rusia se forma porque cae la Unión Soviética, hay un pacto que hacen entre Rusia y Estados Unidos, que eran los contendientes en esa Guerra Fría, hacen un pacto. ¿Cuál era el pacto? Porque ustedes saben que Estados Unidos estaba aliada al Reino Unido, a Francia, a Alemania, esencialmente otros países también, pero que eran los países más poderosos de Occidente y que tenían los mejores ejércitos y que tenían las mejores economías, o sea, las más poderosas. Entonces, ¿qué pasaba? Alemania, Francia, Reino Unido y Estados Unidos habían formado después de la Segunda Guerra Mundial lo que se llama la OTAN, o en inglés la NATO, al revés, NATO en inglés, OTAN en español, que es la organización del Tratado del Atlántico Norte. ¿Qué significa esto del Atlántico Norte? El mar Atlántico es el que está acá en el medio, que divide América de Europa, delimita como su zona de influencia, ¿no? Era una alianza militar, es una alianza militar porque todavía existe, que significa que si un país de la OTAN entra en guerra o tiene algún conflicto, todos los otros países que forman de la OTAN lo tienen que apoyar militarmente, económicamente y todo. Entonces, eso hace que, como acabo de decir, si un país entra en guerra, todos entran en guerra. ¿Qué sucede cuando volvemos a cuando cae la Unión Soviética? Se forman todas estas naciones, Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania, etc. Firman un pacto entre Rusia y la OTAN, pero principalmente Estados Unidos. ¿Qué firman? Entre otras cosas, firman que la OTAN, con todas sus bases militares que tiene a lo largo de toda Europa, no se iban a formar ninguna base de la OTAN nueva de Alemania para el este, o sea, para este lado. Y Rusia se comprometía también a tener cierta paz, controlar cierta paz, no ser demasiado expansionista y demás. Entonces, ¿qué pasa? A partir de que empiezan a pasar los años, la OTAN deja de cumplir eso. Empieza a poner bases en Polonia, empieza a poner bases por todo el resto de Europa del Este, ingresa dentro de la Unión Europea a Estonia, Letonia y Lituania, ¿sí? Y ahí es donde llegamos a la situación actual, que los países europeos y occidentales no habían respetado y no respetaron el acuerdo que tenían con Rusia. Entonces, porque esto es central, ¿por qué?
Porque a partir de ahí lo que empieza a pasar es que Ucrania empieza a solicitar que la acepten dentro de la Unión Europea y por lo tanto dentro de la OTAN también. Entonces, ¿qué sucedería? Ya la OTAN y la Unión Europea habrían llegado a las fronteras mismas de Rusia, lo cual es un peligro. Imagínense ustedes, son el que gobierna Rusia. De repente tus principales rivales, enemigos, por decirlo de alguna manera, ya están en la frontera de tu nación, amenazándola con bases militares, y no solo bases militares, sino misiles. Misiles y misiles nucleares hubiera sido si también entraba Ucrania en la Unión Europea y por lo tanto en la OTAN. Se calcula que si presionan el botón en Alemania, en Polonia, para mandar el misil hacia Moscú, el misil tarda 15 minutos en llegar de Europa a Moscú y explotar todo a la mierda. Ya eso le preocupaba bastante a los rusos. Pero imagínense si Ucrania entra en la Unión Europea y ponen bases militares y de misiles a las mismísimas fronteras de Rusia. ¿Cuánto se calcula que hubiesen sido esos misiles que tardarían en llegar a Moscú si los lanzaran? 3 minutos. 3 minutos, imagínense, ni un tete llegas a hacer en 3 minutos. Ni un tete haces en 3 minutos. ¿Sí? Entonces, no tiene capacidad de reacción Rusia. Esa es una de las razones por las que Putin acaba de invadir Ucrania. ¿Por qué? Porque Ucrania, y ahora nos metemos en Ucrania, desde 2014 que cambió el gobierno. Antes de 2014, el gobierno de Ucrania era un gobierno que respondía y estaba bastante alineado a Moscú, a Rusia. Eran amigos, eran aliados, igual que el gobernante y en la nación de Bielorrusia. Son muy cercanas a Moscú y a Rusia. Por lo tanto, tenían cierta alianza, habían formado parte de la Unión Soviética, comparten una cultura, comparten un montón de cosas. En Ucrania, a partir de 2014, hay como una especie de situación rara con el gobierno, eso no lo tengo tan estudiado, pero cambia de gobierno, de línea de gobierno. De ser pro-rusos pasan a ser pro-Europa, pro-Occidente. ¿Qué sucede a partir de ahí? Rusia agarra y dice, tengo que empezar a intervenir, porque si no intervengo, empieza a pasar esto, que si en Ucrania hay un gobierno pro-europeo, es cuestión de tiempo de que se unan a la Unión Europea, de que se unan a la OTAN y las bases militares de Occidente, de Estados Unidos, de Alemania, Francia, Reino Unido, etcétera, estén a las puertas de mi frontera. Y no lo puedo permitir. Entonces, ¿qué hace? ¿Cuál es la primera intervención de Rusia en Ucrania? Es en Crimea, en 2014, que es esta península que hay acá. Esta cosa, ¿no?, que hay acá. Esta península que formaba parte de Ucrania, Rusia agarra y fomenta un referéndum en Crimea. ¿Qué quiere decir un referéndum? Una votación, digamos, con una pregunta. ¿Quieren formar parte de Ucrania o quieren formar parte de Rusia? A la gente. El referéndum finalmente termina saliendo en favor de formar parte de Rusia. Por lo tanto, en 2014, la península de Crimea deja de formar parte de Ucrania y pasa a formar parte de Rusia. ¿Qué pasa? ¿Por qué es importante esta zona? Fíjense ustedes, está sobre el Mar Negro. Es un sitio estratégico fundamental para controlar el Mar Negro. El que controle Crimea va a controlar casi todo el Mar Negro. Entonces Rusia se anexiona Crimea, se la saca a Ucrania por medio de un referéndum y pasa a formar parte de Rusia. Bueno, llegamos a 2022, donde Ucrania casi se une a la Unión Europea. Esto Rusia no lo podía permitir. ¡Néstor! Puta madre, mi perro ladrando. Esto Rusia no lo podía permitir. No podía permitir que Ucrania se una a la Unión Europea, porque eso implicaba las bases de la OTAN en plena frontera rusa. Entonces, ¿qué pasa a partir de ahí? Empiezan lo que acabamos de vivir, la invasión a dos provincias que están acá, Donetsk y Lugansk, que son dos provincias que
siempre tuvieron problemas con Ucrania porque en teoría se sienten más rusas que ucranianas. Entonces, Lugansk y Donetsk empezaron a querer separarse, fomentado por la propia Rusia, a unirse de nuevo a Rusia, y gracias a esto Putin dice: voy a ir a defender Lugansk y Donetsk, su independencia o lo que sea que quieran hacer, y de paso invade Ucrania también e intenta llegar a Kiev, ¿no? A la capital, que está acá, que está bastante lejos de las dos provincias esas. Pero ¿qué pasa acá? Tenemos una situación, ¿por qué? Porque es obvio que Rusia históricamente siempre fue imperialista, ¿no? Rusia siempre tuvo entre ceja y ceja el expansionismo, siempre fue un país imperial, desde los mismísimos zares, pasando por la Unión Soviética y los bolcheviques y los comunistas, hasta hoy mismo la Rusia moderna con Putin y compañía. Siempre fueron muy imperialistas, por lo tanto siempre quisieron la oportunidad de poder expandirse. Esta es la excusa justa, pero también tienen razón, porque imagínate que te pongan bases militares con misiles a 3 minutos de tu puta capital y que te puedan bombardear en cualquier momento y sin ninguna capacidad de respuesta. Entonces, esa reacción es la que empieza a tomar Putin como no tener alternativa, digamos, a tomar alguna decisión, y fue esa, ¿no? Precisamente, invadir Ucrania. Y así estamos hoy con la cuestión de Ucrania. Ahora, hay un tema geopolítico muy importante, porque esto no sería geopolítica si solamente habláramos de dos países, si solamente habláramos de Rusia y de Ucrania. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hablar de los demás, claro. Veníamos hablando de la Unión Europea y veníamos hablando de Estados Unidos. Pero se suma alguien más acá a la contienda global actual, que es la mismísima China, ¿verdad? La mismísima China, hoy muchos consideran que es una potencia mundial, lo es económicamente, pero no lo es militarmente. China militarmente no tiene la capacidad de llevar la guerra más allá de sus fronteras. China no puede invadir otro país salvo los que tiene alrededor. China no puede ir a defender cualquier país, no sé, en África, o invadir Latinoamérica, invadir Estados Unidos. No puede porque no tiene capacidad militar. China tiene capacidad productiva y capacidad económica, sobre todo financiera, sobre todo tecnológica. Y tiene sus manufacturas, ¿por qué? Muy competitivas en el mundo. ¿Por qué? Porque decidió hace mucho tiempo pagarle 2 pesos y tenerlos casi como trabajo esclavo a los trabajadores chinos. Por eso los productos chinos siempre son tan baratos en todo el mundo, ¿no? El tema es que, por otro lado, Rusia es una potencia militar, pero no es una potencia económica. La economía de Rusia creo que es 10ª en el mundo, o sea, es más chica que la de India, es más chica que la de Brasil incluso. Así que económicamente no representa tanto, pero sin embargo militarmente es muy poderosa, aunque no se compara mucho con Estados Unidos. Lo que sucede es que Rusia es la nación con más ojivas nucleares, con más bombas nucleares del mundo. Imagínense, con una tecnología vieja, pero aún así son bombas nucleares. Estados Unidos tiene menos, pero tiene más tecnología y tiene más armamento y tiene más soldados y tiene más todo. Tiene más tanques, tiene más todo. Lo que sucede es que la zona de influencia de Rusia son sus países vecinos. Y como dijimos antes, no iban a permitir que en Ucrania hubiera bases de la OTAN. Jamás. Y esa es una de las causas de la invasión. Otra causa de la invasión es, como decíamos, que es China. En este caso es otro contendiente en la discusión global, ¿no? Rusia, China, Estados Unidos, podríamos decir que son 3 potencias que se están discutiendo hoy en el mundo. Y Europa podríamos decir que es otra. Europa podríamos decir que tiene la capacidad para dar la discusión en el mundo, ¿no? Tanto económicamente como militarmente. Saben que Francia, Alemania, el Reino Unido... Bueno, el Reino Unido ya se separó de la Unión Europea, así que cuidado porque ahí el Reino Unido ya forma parte de otro orden. Me voy a tomar un mate mientras. Lo que sucede es lo siguiente. En el escenario global tenemos un mundo que va desde la Segunda Guerra Mundial
hasta que cae el muro de Berlín y se desintegra la Unión Soviética. Era un mundo caracterizado por lo industrial, por la industria, por el crecimiento, por el bienestar de los ciudadanos de los países más ricos y no tan ricos un poco también. Una época donde se vivía mejor, podríamos decir, y alcanzaba para todos y no había tanta concentración de la riqueza y demás. ¿Qué sucede? Que a partir de 1990, y estaba dado no por la discusión entre la Unión Soviética y Estados Unidos, una tensión ahí rara, que se resuelve en 1990 cuando cae el muro de Berlín, se desintegra la Unión Soviética, como decíamos, y a partir de ahí pasa a haber un mundo único. Ya no había un mundo soviético y un mundo occidental. Había un solo mundo que era el occidental. Pero no cualquier mundo, sino el peor. El peor, porque ese mundo industrial que habíamos conocido antes de la caída del muro de Berlín y después de la Segunda Guerra Mundial se transformó en un mundo en donde empezó a primar sobre todo lo financiero. O sea, el mundo financiero, el mundo del dinero, el mundo de la especulación, el mundo de los bancos, el mundo de ciertas guerras e intervenciones por los recursos naturales, como por ejemplo los de Oriente Medio, ¿no? Irak, Afganistán, etc. Y un mundo donde se fue concentrando cada vez más la riqueza de todo el mundo a unos pocos. Hasta llegar al día de hoy, donde eso es brutal. Eso es brutal. ¿Qué pasa? Que ese mundo temprano, donde había caído el muro de Berlín, recordemos que antes, y que había ganado Estados Unidos, justamente, empieza de a poco a ponerse en discusión esa hegemonía de Estados Unidos, por lo menos a nivel económico. ¿Por qué? Porque tanto Europa como China empiezan a discutirle los productos en el mundo que se vendían antes, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del muro de Berlín. Los productos estadounidenses eran los que más se comercializaban. Por ejemplo, los máximos exponentes, la comida enlatada y bueno, demás, McDonald's, etcétera, y todo ese imperio estadounidense repartido por el mundo. ¿Qué pasa? Que a partir de la caída del muro de Berlín, sobre todo, para poner una fecha, porque no es exacto, pero más o menos, tanto Europa como China empiezan a penetrarle la zona de confort a Estados Unidos. ¿Cómo? De distintas maneras. China logra que sus productos sean baratos en el mundo, por lo tanto les compren a ellos y no a los estadounidenses. Ya lo dijimos, bajando el costo laboral, ¿no? El costo laboral. Cuando vos haces un producto, te cuesta tanto hacerlo y lo vendés a tanto. Y la diferencia que hay es tu margen, es lo que ganás en dinero. Entonces los chinos bajaron el costo pagándole menos a los trabajadores y el margen entonces era más alto. Entonces vendían productos al mundo y ganaban más dinero. Eso fue lo que hizo China. Hay que estar dispuestos a tener casi en la esclavitud a los trabajadores, ¿eh? Cuidado. Y más diciéndose comunistas y gobierno de los trabajadores, ¿no? Cuidado. China decidió eso y a partir de ese momento empezó a formar parte del mundo ese globalizado, ¿no? Que se llama el mundo de la globalización, el mundo donde no hay fronteras, donde las mercancías vuelan por el mundo y no hay restricciones y todo es perfecto y en la práctica fue una mierda y funcionó para el orto. Nos dio muchas cosas buenas como la internet y como la posibilidad de tener productos que en otro momento no hubiésemos podido conseguir porque se producían en la otra punta del mundo, pero a cambio de eso llegaban esas mercancías y los trabajos que había en tu país se empezaban a destruir, porque claro, imagínate, al chino le pagaban 2 pesos y al trabajador argentino 4. Entonces el mismo producto era más caro el hecho en Argentina. ¿Por qué? Porque el costo era más alto, le tenías que pagar más. Bueno, China logró con eso poner sus productos en el mundo. Lo que pasa es que al principio eran una mierda, se rompían siempre, ahora no tanto, por la tecnología. ¿Y cómo hizo Europa para penetrar también esa zona de confort de Estados Unidos en cuanto a las ante los productos que se comercializaban en el mundo? Estamos hablando de la caída del muro de Berlín, fines de los 90, principios de los 90, fines de los 90 y 2000. Fue gracias a la Unión Europea, ¿no? A las industrias alemanas, básicamente, y poco más, ¿no? Todas las naciones europeas al servicio de la producción de la nación alemana,
con las industrias alemanas. Entonces los productos europeos empezaron a comercializarse en el mundo y a empezar a competir con Estados Unidos. ¿Qué pasó? Estados Unidos empezó a bajar su poderío. No es que dejó de ser rico, pero bueno, ya le estaban discutiendo en el mundo determinadas potencias, ¿no? Como la Unión Europea y China. No Rusia, recordemos que Rusia tiene una economía bastante chica y no es muy relevante, pero sí militarmente. ¿Qué sucede entonces? Que Estados Unidos dice: yo no puedo permitir esto, tengo que hacer algo para cambiar esto. ¿Qué hace? Hace una revolución energética, que se llama así, la revolución energética estadounidense, que quiere decir que Estados Unidos, a partir de descubrir una forma de extraer petróleo distinta, que se llama es el shale gas y el shale oil, el fracking, o sea, de perforar perforar la tierra y encontrar fósil y sacarlo y derivarlo en gas, en combustible, lo encontró de forma muy abundante y barata dentro de su propio territorio. Entonces, como Estados Unidos antes no tenía suficiente energía, empezó a incorporar esa energía a los productos elaborados que hacía y ahí bajó los costos también. Entonces empezó a ganar de nuevo en el mundo y Estados Unidos empezó a ser cada vez más fuerte de nuevo. ¿Qué pasa? Ya se había hecho fuerte, pero necesitaba algo. Necesitaba que Europa y China cayeran económicamente de alguna forma. Y ahí es cuando llega uno de los grandes personajes de este último tiempo, que es Donald Trump. Sí, Donald Trump no es ningún idiota, no es ningún nazi, ni nada de lo que dicen. Trump es el que vino a poner ese mundo nuevo donde Estados Unidos quería recuperar su hegemonía, que le había arrebatado Europa y China. Gracias a esto lo venía a personificar. ¿Y cómo lo iba a hacer? Tenía que geopolíticamente, y volvemos a los conflictos, de alguna manera competir con Europa y competir con China. ¿Cómo lo iba a hacer? Bueno, China por su parte tiene la mano de obra muy barata, tiene tecnología, pero ¿qué no tiene China? China no tiene energía. China no tiene energía. Tiene que comprarla, tiene que importarla, igual que Europa. En Europa no hay energía, no hay gas, no hay petróleo. Cuesta mucho conseguirlo. Por una cuestión geográfica. No tienen. Simplemente no tienen. ¿Quiénes sí tienen? Primer conflicto geopolítico, o segundo, mejor dicho, pero anterior que vamos a nombrar, es Oriente Medio. Irak, Irán, Afganistán, Siria, etc. ¿Qué sucede? Arabia Saudita, claramente también, zona de muchísimo combustible, petróleo, gas, pero a cagar, esto ya lo saben, Qatar, Bahrein, Arabia Saudita, Irán, Afganistán, etcétera, Siria. Lo que sucede es que ahí es donde se explica por qué durante tantos años y tantos años, toda esta zona es de conflicto, de guerra constante. ¿Qué pasa? Si esta zona de Oriente Medio tuviese paz, ¿quiénes son los que más se meten en Oriente Medio? Estados Unidos y Rusia son los que más siempre generan conflictos. Inglaterra también, en menor medida, pero también más en el pasado que ahora, pero ahora también. Y Francia también. ¿Por qué? Porque si hay paz en esta región, en Oriente Medio nunca vamos a ver paz mientras siga este mundo. ¿Por qué? Porque si hay paz en Oriente Medio, entonces habrá energía abundante y barata, con una logística muy barata, porque se llega muy fácil de acá a Europa, para Europa, no solo para Europa, sino también para China. Justo en el medio estratégicamente tendrían tanto Europa como China energía barata para poder producir en sus industrias de forma muy barata y tendrían solucionada la competencia internacional, y ahí sí, Europa y China serían grandes potencias y le podrían discutir de igual a igual a Estados Unidos. Por eso, Estados Unidos siempre, y durante los últimos, después de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, hasta la llegada de Trump, podríamos decir, porque recuerden que
Obama, Bush, todos invadieron estas zonas, interfirieron, bombardearon, etcétera, porque mientras no haya paz en Medio Oriente, Europa no va a tener energía abundante y barata y por lo tanto no va a poder competir con ellos, con Estados Unidos. Pero ¿quién interfiere acá también? Rusia. Rusia también interfiere mucho en esta zona, no solo por una cuestión geográfica, y es que es su zona de influencia también Medio Oriente, porque le queda cerca, no a Estados Unidos, que le queda en la loma del culo, es porque Rusia es actualmente, desde hace mucho tiempo, la que le vende gas a Europa, concretamente a Alemania. Hay una serie de gasoductos que van desde Rusia hasta Europa y Europa casi de manera obligada le tiene que comprar el gas al precio que quiera Rusia para poder tener sus industrias funcionando. Entonces, acá es donde está la clave de todo, ¿eh? Acá es donde volvemos al 2022 y donde está la clave de todo, y es que existe una alianza estratégica de orden 1, o sea, de la más elevada, por encima de todos los conflictos que conocemos, entre Rusia y el mismísimo Estados Unidos. Sí, señores, y acá es donde vuelvo al principio, donde dije que hay fake news, que hay análisis cerrados. Estados Unidos actualmente, y desde hace unos años, no es el enemigo de Rusia. Estados Unidos no es el enemigo de Rusia. Son íntimos aliados. Son íntimos aliados porque comparten energía abundante y comparten el deseo y su necesidad de que Europa y China no sigan creciendo para que no le penetren la zona de confort. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿y por qué tanto conflicto actual? ¿Por qué Estados Unidos amenaza con defender Ucrania, con frenar a Putin? Bueno, es que se dio algo muy interesante, y es que hace muy poco el gobierno de Estados Unidos cambió. Trump no es más el presidente y asumieron los demócratas nuevamente de la mano de Joe Biden, que por cierto es un personaje que debería estar retirado, ¿no? Le queda grande el traje de presidente de los Estados Unidos. Y los demócratas son antirrusos, los demócratas son bastante que les gusta hacer la guerra. Entonces, el problema de ese mundo que se estaba haciendo es que asumieron los demócratas, que son antirrusos claramente, y empezaron a desatar este conflicto con el tema de Ucrania, con anexionarla a la Unión Europea, con anexionarla a la OTAN y con empezar a poner bases en la frontera con Rusia. Es muy importante la declaración de Trump de las últimas semanas, creo que fue de la última semana, que dijo: esto conmigo no pasó. Con Putin nos llevábamos bien y había paz. Lo cual tiene razón. Al final, Trump tenía el mundo bastante diagramado y controlado. Y de la mano de su alianza de orden 1 con Putin, la paz era una opción. Hoy ya no lo es. Hoy no sabemos hasta dónde va a escalar el conflicto. Hoy no sabemos si empieza en Ucrania, dónde termina. Y esto un poco lo que tiene que ver con la geopolítica internacional, ¿no? Yo creo que es clave esto, que Estados Unidos no es en realidad enemiga de Rusia, sino que en el mundo que se está diagramando a través de estas guerras, porque el mundo se va a dividir, el mundo va a cambiar, el mundo va a tener nuevos ganadores y nuevos perdedores. Europa y China, que eran los ganadores del viejo mundo globalizador, van a caer y se va a erigir nuevamente Estados Unidos como potencia. Va a reivindicar esa posición y Rusia va a ir de la mano de Estados Unidos hacia esa reconfiguración. El tema que quiero hablar un poco también, porque me toca de cerca, es qué hace la Argentina con todo esto. Primero, con la guerra que hay en Ucrania, el precio internacional de los alimentos subió hasta el techo, lo cual de alguna forma
es una posibilidad para Argentina para que le ingresen dólares, porque Argentina exporta esencialmente alimentos, y si los vende al exterior están caros, y por lo tanto ganan más dólares para pagar la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional que tiene Argentina. El problema es que si se exporta el grano o los alimentos y se venden caros, el pueblo argentino que tiene que consumir esos mismos alimentos los va a tener que comprar caros, y estamos en una crisis, hay mucha pobreza, los salarios son bajos y el pueblo no puede comprar alimentos más caros que lo que ya lo está haciendo. Entonces eso sería un problema muy grande, una crisis social mucho más grande, y hay que ver si el gobierno puede hacer algo, si va a hacer algo, no lo sé. Y por otro lado, está el conflicto por Malvinas, y no solo Malvinas ya, porque es Malvinas, es la Antártida a largo plazo, y es la soberanía también. Cuidado, porque cuidado con la Patagonia. Cuidado con la Patagonia, porque empieza a ser de nuevo la Patagonia Argentina un elemento de discusión en Chile, sí, en Chile. Chile, recuerdan, siempre fue aliado de la OTAN, siempre quiso la Patagonia para sí mismo, y lo que sucede es que el partido que perdió las elecciones, pero no perdió por tanto, llevaba como discusión recuperar la Patagonia. Sí, en Chile se está volviendo a discutir la idea de poder recuperar la Patagonia. Así que cuidado, señores, estemos atentos y empecemos, yo diría, a reorganizar nuestro ejército, a darle un poco de bola, dejar un poco de lado en pos de la defensa nacional el tema de lo que pasó en la dictadura, porque ya no es eso lo que está pasando en el mundo. Porque acá en Argentina hay toda una cosa de que, bueno, porque en la dictadura desapareció gente y asesinó y fue asesina y todo, las Fuerzas Armadas son como un poco mala palabra. Pero les quiero contar algo a ustedes, progresistas de sillón. Es que las Fuerzas Armadas lo que hacen y para lo que sirven no es para hacer la guerra en primera instancia. Esa es la segunda instancia. La primera instancia de una Fuerza Armada es mantener la paz. Si otro país ve que tu país tiene unas Fuerzas Armadas fuertes, se lo va a pensar 2 veces antes de invadirte. Es muy simple esto. O sea, es muy simple. La función de las Fuerzas Armadas no es hacer la guerra, es mantener la paz. Entonces, claro, los chilenos se nos animan muy fácil. Bueno, muy fácil. Y la discusión por Malvinas es muy importante, porque Argentina tendría que empezar a crecer, ser un país con más poderío económico, y ahí se podría empezar a sentar a que intentemos que nos devuelvan los Malvinas. Lo que pasa que en el nuevo mundo que se está configurando, que lo explicamos recién, Argentina tiene que decidir, como todo el resto de los otros países, a dónde se alinea. Y cuidado, porque un mal alineamiento a nivel internacional puede traer la debacle o puede traer la posibilidad. No nos olvidemos que un foco de conflicto actualmente está en Ucrania, pero ya hay movimientos en el mar de China. En el mar de China, acá, en el mar de China, donde va a haber conflicto también, porque se van a empezar a dirimir los límites de dónde llega un mundo y dónde empieza el otro. No es casualidad que uno sea en Ucrania, donde Rusia dice acá estamos, y vamos a ver qué pasará entre China y Estados Unidos cuando tengan que fijar un poco esas fronteras del mundo, dónde llega un mundo y dónde empieza el otro. Si miramos geográficamente para Occidente, tanto la isla Ascensión como las Islas Malvinas son un foco importante para la OTAN para moverse hacia el Pacífico Sur y al Océano Pacífico en su totalidad y llegar al mar de China. Argentina tiene que demostrar, no solo alineándose internacionalmente, sino económicamente, que Argentina puede ser capaz de influir en Occidente, recuperando las Malvinas como punto estratégico para la Alianza Occidental. Lo dejo ahí. Lo tiro como posibilidad. Creo que hasta ahí, mi análisis llega hasta ahí. Creo que fue un análisis bastante completo. Creo que estuvimos 1 hora y media porque se cortó el stream. No sé qué pasó.
Se cortó, espero que no se haya cortado tanto. Yo hablaba. Pero tenía ganas de hacer como un recuento de todo lo que sé, explicarlo, porque la verdad que me gusta mucho, creo que se nota bastante. Me gusta mucho, me gusta la geopolítica, me gustan los mapas, me gusta ver cómo los países se van desarrollando y cómo eso influye a nivel mundo, a nivel internacional. Como dije al principio, como veo tanto pelotudo hablando que no sabe nada, como veo tanta tarada publicando en Instagram de ay, no a la guerra, no sé qué, que sí, que está bien y que el pobre ucraniano está sufriendo y que la guerra siempre es cruel. Pero hay otro análisis, no es el único. No nos quedemos solamente con la muerte, con el horror, con el que sí, que eso es importante y hay que erradicarlo del mundo. Pero no son las lógicas con las que piensan los líderes mundiales. Y es nuestro deber pensar en todo, en lo bueno, en lo malo y en cómo piensan los que toman las decisiones sobre el mundo. Mientras nosotros lloramos porque se muere un ucraniano que no está mal, insisto, los líderes del mundo piensan en otros términos y es nuestro deber entender eso y pensarlo para el beneficio de todos. Porque cuanto más sepamos, mejor vamos a poder tomar decisiones. Y cierro esto como decía el general Perón, la política de verdad es la política internacional. No hay otra política que no sea la internacional. Todo se debate y se dirime y tiene sentido lo interior y lo exterior adentro de un país y lo que pasa afuera con la política internacional. En fin, me voy a tomar un mate porque si no... Hay que estudiar, hay que ver la realidad tal cual es y no maquillarla con lo que nosotros nos gustaría que fuera, sino luchar para que eso que queremos que sea se pueda dar en algún momento.